a pedir a Dios que nos acompañe en esta sesión. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio, darnos la oportunidad de estar juntos. Queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Queremos valorar tu palabra, agradecer, Señor, tu palabra y permítenos, Padre, crecer en nuestro amor a ella, pero también en que sea quien nos llena, quien nos guía, quien nos conecta contigo, quien nos da la oportunidad, el privilegio de conocerte mejor, quien nos convence de nuestro pecado y también, Padre, quien nos permite tener victorias en esta vida. Acompáñanos, por favor, Señor, y te lo pedimos, Padre, que seas tú el que siembre esa semilla hoy en la noche en nuestro corazón, pero también que puedas dar mucho fruto a través de ella. Oramos en Jesús. Amén. Romanos 8 es un capítulo emblemático, digámoslo así, en cuanto al Espíritu Santo. Es un capítulo que todo estudiante, si alguna vez llevó un curso del Espíritu Santo, ¿verdad? O de neumatología, como le llaman, ese capítulo seguramente estuvo dentro de ahí, del curso, porque es importantísimo en la obra del Espíritu Santo. Algunos puntos que podemos ver antes de llegar al capítulo 8 es como el hilo conductor, ¿verdad? Que viene en el libro de Romanos. El capítulo 1 habla de la decadencia de la humanidad, la ira de Dios. El capítulo 2 habla del juicio justo de Dios. El capítulo 3 es un capítulo importantísimo, ¿verdad? En el libro, tal vez el más importante, de la justificación mediante la fe. Luego viene el capítulo 4, ¿verdad? Abraham como un ejemplo, ¿verdad? De la justificación por la fe. Luego viene un contraste que hace entre Adán y Cristo en el capítulo 5. Capítulo 6 llama a morir al pecado, ¿verdad? Y en el capítulo 7 habla sobre el conflicto con el pecado, ¿verdad? Ese es como el hilo conductor que trae Pablo en este increíble tratado, ¿verdad? De Romanos. Es por ahí donde viene Pablo. Y vamos a ir al punto número 1. El Espíritu Santo los hace libres. Entonces lo que vamos a hacer, ¿verdad? En el transcurso de lo que vamos a ir viendo en estos versículos de Romanos 8 es la obra del Espíritu. Esa es la idea, ¿verdad? Es como un gancho mental en el que debemos de estar pensando, que esta es la obra del Espíritu, esto es lo que el Espíritu hace, esto es lo que el Espíritu trabaja en la vida del cristiano, ¿verdad? Entonces, esa es la clave para poder como leer estos versículos que vamos a ver el día de hoy. Y lo primero que debemos de ver, Pablo viene al capítulo 7 y habla de la obra del pecado, ¿verdad? Es aquel capítulo, pues algo deprimente, ¿no? Porque dice cosas como, no hago lo que quiero, ¿verdad? Sino lo que no quiero hacer, ¿verdad? Y está en mí la naturaleza, ¿no? Entonces es un capítulo un poco que nos confunde, pero viene en esa idea de entender que no podemos solos, que no podemos vivir la vida que Dios quiere solos, que no podemos actuar como Dios quiere solos. Entonces entra, ¿verdad? Ese capítulo 7 es como una introducción, ¿verdad? Como una base para poder ver el capítulo 8, que es muy importante en este aspecto del Espíritu Santo. Entonces vamos a los primeros 4 versículos. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Algunos puntos importantes, aquí hay un no, si lo puedes ver en la pantalla, y ese no en el texto en griego va al inicio, ¿verdad? Va al inicio de la oración. Y eso es muy importante en el texto porque nos hace ver que es una negación enfática. O sea, hay mucho énfasis en ese no. Es como que Pablo lo gritara, ¿verdad? Como que Pablo lo expulsara y dijera, no hay ninguna condenación.
O sea, lo que vemos acá en este capítulo es que Dios ya no nos condena. La condenación significa la maldición por no obedecer, ¿verdad? Caer en la ira de Dios. Dice que ya no existe ninguna condenación, ya no hay ninguna condenación para quienes, para los que están unidos a Cristo Jesús, ¿verdad? Este para los que están unidos a Cristo Jesús significa para quienes tienen una relación con Dios, tienen una relación con Cristo, tienen una relación con el Espíritu Santo. Entonces viene el versículo 2 y dice, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Y Pablo comienza esto con mucho énfasis, ¿verdad? Diciendo, no hay razón por la cual debemos de seguir pecando. No hay lógica, no hay razón, no hay argumento para alguien que está en Cristo Jesús continuar con una vida de esclavitud en el pecado. Porque el Espíritu nos ha liberado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces, Pablo está bastante enfocado en que los oyentes, o sea, nosotros, entendamos que una de las obras del Espíritu Santo para con el creyente es la libertad del pecado. ¿Has escuchado cristianos de 20 años que dicen, es que yo así soy, es que así me criaron, es que esta es mi lucha, es que este es mi pecado, es que esto me cuesta cambiar? O sea, realmente la Biblia me enseña de que no hay razón por la cual los creyentes sigamos atados al pecado. Aquí vemos un paso clave de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. La vieja naturaleza, ¿verdad? Era la naturaleza pecaminosa, y cuando nos volvemos al Señor entramos a una nueva naturaleza por medio del nuevo nacimiento que viene por medio del Espíritu Santo, y ese nuevo nacimiento produce libertad. Si nuestras congregaciones, nuestros ministerios, viviéramos en el Espíritu, tendríamos ministerios más libres en cuanto a las ataduras del pecado, ¿verdad? Y un ministerio guiado por el Espíritu Santo, un ministerio donde están los creyentes llenándose del Espíritu Santo, eso produce libertad. Libertad. Versículo 3 y 4 habla de la obra de Cristo. Habla de que Jesús viene y nos enseña, ¿verdad? Ese nuevo pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto donde Él murió, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Por medio de quién se cumplió la ley? Por medio de Cristo. Entonces, dice, no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, esa es una obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Si lo parafraseáramos, diríamos, gracias a Cristo y a la fe en Él, el Espíritu Santo produce libertad del pecado y libertad de condenación. Por tanto, si alguien es guiado por el Espíritu, es libre del pecado y del infierno. Pero aquí la clave es que nosotros aquí, si ustedes ven en el versículo 4, dice, no vivimos según la naturaleza, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Y ese vivimos es la clave, ¿verdad? Porque no se trata de recibir el Espíritu Santo. No se trata de, ya me bauticé, recibo el Espíritu Santo, no, sino de un estilo de vida. De un estilo de vida. Entonces, si alguien es guiado por el Espíritu, o sea, si alguien tiene ese estilo de vida, es libre del pecado y es libre de la condenación del infierno. Vamos a ver el punto 2. El Espíritu Santo controla mi mente. Vamos a ver los versículos del 5 al 8. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu
fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquí en esta obra del Espíritu Santo, aquí nos enseña que, bueno, para los judíos en primer lugar, sabían que los ojos, los oídos son las ventanas del alma y que ellos entendían pensamientos, mente, como una unidad entre las emociones, ¿verdad? Los pensamientos y la voluntad. Nosotros lo compartimentamos, ¿verdad? Jesús dijo con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pero en la mente judía, normalmente el pensamiento es el hombre interior, la mentalidad. La manera de pensar está total y completamente ligada con la manera de sentir y con la manera de vivir. Así es como ellos lo veían, así es como Jesús lo veía y así es como seguramente Pablo lo veía, como una unidad. ¿Y qué vemos? Que el que vive conforme a la naturaleza pecaminosa fija su mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, el que vive conforme al Espíritu fija su mente, ¿verdad? Esta traducción es la NBI y lo traduce de esa manera, ¿verdad? Fija su mente, ¿verdad? Piensa, mantiene su mente, ¿verdad? En los deseos del Espíritu. Y aquí viene un asunto importante de por qué a veces el Espíritu nos puede controlar y a veces no. Y está aquí, en nuestros pensamientos. Los pensamientos nos convertimos en aquello en lo cual nos dedicamos a pensar. ¿Sí? Pablo habla, sobre los pensamientos en Romanos 12, del 1 al 2, en Filipenses 4:8. Él habla de la importancia de los pensamientos. La mentalidad es algo constante en los escritos de Pablo y aquí en la mente nos enseña que está la raíz de si el Espíritu me va a guiar o no, si yo voy a vivir conforme al Espíritu o no. Cuando nosotros pensamos, piensa en fuera de las horas donde estás concentrado en tu trabajo, ¿a dónde divaga tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que absorben tu mente? ¿Qué es lo que tu mente normalmente está pensando y meditando? Pablo dice que los que no viven conforme al Espíritu, su mentalidad está enfocado en los deseos de nuestra naturaleza. No solamente pueden ser deseos pecaminosos, sino muchas cosas de este mundo. Por eso Pablo dice, fíjense, pongan su manera de pensar, ¿verdad? Cambien su manera de pensar, así cambiará su manera de vivir, ¿verdad? Piensen en todo lo alto, en todo lo perfecto, concéntrense en lo que está arriba. Entonces nuestros pensamientos determinan la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Mente, fija la mente, fija la mente, la mentalidad, la mentalidad, la mentalidad. O sea, solamente en estos versículos vemos 5 veces la misma palabra. La mente, la importancia de nuestros pensamientos. Es impresionante, pero el Espíritu Santo debe de estar llenando mi mente a través de fijar, dice, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en qué, en los deseos del Espíritu. O sea, en lo que a Dios le agrada, en lo que Dios desea, en lo que Dios quiere. Y es ahí donde creo yo, muchas veces como cristianos nosotros fallamos. Porque nuestra mente está absorta y metida en otros pensamientos, en otras cosas, y no en los deseos del Espíritu. ¿Cuál es la producción? Dice, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. ¿Sí? Vida y paz. O sea, los pensamientos que provienen del Espíritu producen en nosotros 2 atributos importantes que son una vida, ¿verdad? En los escritos se cree que no solamente la vida eterna, que sí es parte de eso,
sino también producen una vida abundante, una vida gozosa, una vida de deleite, una vida donde disfrutamos de lo que Dios nos da, pero también disfrutamos de paz. Entonces el Espíritu quiere controlar nuestra mente. Es otra de las áreas en las que el Espíritu obra en el creyente. En la libertad, como ya vimos, pero también en los pensamientos. Dime en qué piensas y te diré si vives en el Espíritu o si tienes el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos determinan si somos guiados por el Espíritu Santo. Si quieres tener un termómetro, a veces pensamos, ¿cómo sé que estoy guiado por el Espíritu Santo? Según los versículos anteriores, nuestra mente. Nuestra mente nos muestra. Nuestra mente nos muestra si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Veamos otra. El Espíritu Santo es la condición para la salvación. Los versículos del 9 al 11. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu que vive en ustedes. Aquí pueden ver en la pantalla estos sí, ¿verdad? Aquí hay 4 sí. Bueno, nosotros lo leemos, ¿verdad? No lo podemos, digámoslo, ver, pero aquí hay oraciones condicionales, ¿verdad? En los escritos originales se nota por ese sí y el verbo que acompaña la oración, ¿verdad? Para los oyentes, ellos veían aquí una condición, una oración condicional. Aquí veía que el Espíritu iba a hacer X o Y cosas, iba a obrar de una u otra manera, si se cumple con una condición. Si se cumple con una condición. Lo podemos ver más o menos de esta manera. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, si eso es cierto, esta es la primera parte de la oración condicional, ¿verdad? Es la parte que tiene la condición, que marca la condición. En el griego hay 3 oraciones condicionales, de primera clase, segunda clase y tercera clase. La oración condicional de primera clase hace ver que es una verdad absoluta, lo que está diciendo. No hay margen de error, no hay posibilidades, ¿sí? En las otras oraciones condicionales que usan otros verbos o otras formas verbales, ahí sí hay una posibilidad de que sí o que no. Pero aquí todas son oraciones condicionales de primera clase. Significa que para el que lo dijo, en este caso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, esto es una verdad absoluta. Esto no se puede cambiar. Aquí no hay un margen de posibilidad. Aquí es o se cumple la condición, y si no se cumple la condición, no va a realizarse el resultado. Entonces, según los versículos 9 al 11, en estas 4 oraciones condicionales, la primera es, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no viven según la naturaleza pecaminosa. O sea, la condición es clara. Si alguien tiene el Espíritu Santo, ya no vive según la naturaleza pecaminosa. O sea, esto es algo que no podemos quitar, ¿verdad? Está en el texto y no podemos entender un margen diferente. Entonces pienso, a mí me pone en conflicto, porque de pronto tengo dentro de mi ministerio a personas que hoy en día están viviendo según esa naturaleza pecaminosa y han sido reiteradamente llamados a atención, confrontados y continúan en esos patrones. ¿Qué me está diciendo su estilo de vida? ¿Que el Espíritu de Dios, será que vive en ellos o no? Entonces, hoy pienso en mi vida.
Si yo pierdo mi integridad, si yo vivo según una naturaleza pecaminosa, aquí esta oración me dice que el Espíritu de Dios no está viviendo en mí, pero si yo puedo vivir rectamente, no según mi naturaleza, el Espíritu de Dios vive en nosotros. La segunda oración condicional es, si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Es más corta, pero es más contundente. O sea, nadie puede ser cristiano, nadie puede estar unido a Cristo si no tiene el Espíritu. Por eso nuestra urgencia de que la gente se arrepienta, nuestra urgencia de que la gente se bautice, porque si no se une a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Por muy moralmente correctos que sean, por muy personas que lleguen a la iglesia, tienen nuestros hijos. Se pueden portar bien, pueden ser buenos estudiantes, pueden ser personas muy responsables, muy respetuosos, pero si no tienen el Espíritu, no son de Cristo. La tercera, si el Espíritu está en ustedes, el Espíritu de ustedes es vida. Y aquí se entiende, hermano, de que una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona viva, una persona alegre, una persona que impacta, una persona que anima, una persona que se nota que el Espíritu Santo mora en él. Independientemente, pues tal vez algunos su personalidad es más calladita, más tranquilos, otros son más extrovertidos, pero no, una persona más tranquila se nota al hablar con ella que esta persona está viva si el Espíritu está en ustedes. Y la siguiente, si el Espíritu de Dios está en ustedes, Dios los resucitará. Es lo que la Escritura dice. O sea, algo que vemos, hermanos, es la obra del Espíritu Santo es de vital importancia para nosotros y para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestros ministerios, para nuestras iglesias, porque muchas cosas pasan a través del Espíritu Santo. O sea, hay vida, hay unidad con Cristo y también hay salvación. Nosotros, lamentablemente, el día de ayer enterramos un hermano que murió de COVID de nuestra región, ¿verdad? 42 años de edad, ¿verdad? Johnny Vázquez, ¿verdad? 42 años de edad, ¿verdad? Estuvo 2 semanas en el hospital y falleció el miércoles en la noche. Esta es la esperanza que tenemos, de que él tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso Dios lo resucitará. Hay una esperanza que tenemos, pero es a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va a levantar de entre los muertos para ir con el Señor. Entonces, su papel es de vital importancia para nuestra vida. El Espíritu Santo, de verdad, marca ciertas condiciones y estas oraciones son muy importantes, hermano, porque uno se puede analizar. Se puede analizar si realmente está viviendo conforme al Espíritu a través de estas. Yo veo algo que pienso. Si no tiene el Espíritu, no es de Cristo, ¿verdad? O sea, ese no es de Cristo, también determina la unidad con el cuerpo de Cristo. Si una persona no desea estar unido al cuerpo de Cristo, su espíritu se está apagando, está entristeciendo o no tiene el Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas me hacen ver si yo estoy regresando a viejos patrones, si yo estoy regresando a malos hábitos que tenía antes, si mi naturaleza está volviendo a mí, está regresando a mi vida. O sea, no es por la edad, no es por los cambios hormonales, no es por la situación de la pandemia, no es por las situaciones financieras, es, hermano, que el Espíritu Santo está dejando de tener poder en nuestra vida. Entonces estas oraciones condicionales son como un examen, ¿verdad? Donde cuando tú te haces un examen médico, tiene esos parámetros, ¿verdad? Si tiene tal cosa, si llega a tantos glóbulos, tiene una infección o no la tiene. Entonces, aquí para nosotros tal vez lo leemos muy rápido, pero ellos lo veían muy claro. Cuando lo leían, podían evaluar su vida y pensar, Dios mío, ¿será que yo todavía estoy en la fe? Si estoy regresando a viejos patrones y no quiero estar cerca de la iglesia, ¿verdad?
si no tengo vida, si he estado apagado, si he estado desanimado, ¿verdad? Si he estado apático. ¿Será que el Espíritu Santo está en mi vida? ¿Está llenando mi vida? Son preguntas que alguien que lee el texto deberíamos de hacernos y evaluar esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo trabaja junto al esfuerzo del discípulo. O sea, aquí vemos que el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer. Vemos acá abandonar, ¿verdad? No vivir de acuerdo a esa naturaleza. Entonces, es importante. Ahora, el número 4, la obligación del discípulo y el Espíritu Santo como guía y medio de adopción. Después de ver todo esto, Pablo hace como una conclusión, ¿verdad? Una conclusión importante. Y ven ahí en el versículo 12, un por tanto. ¿Lo pueden ver? Ahí hay un por tanto. Y ese por tanto es como algo que Pablo quiere dejar bien claro, ¿verdad? No es solamente algo gramatical, ¿verdad? No es solamente una conjunción para que se vea bonito, para que se oiga agradable. Es una conclusión. Después de ver todo lo que el Espíritu hace, ya vimos que da libertad, transforma nuestros pensamientos, nos guía y también nos resucita, ¿verdad? Después de ver todo lo que el Espíritu hace en la vida del creyente, Pablo cae en una conclusión que es, tenemos una obligación. Tenemos una obligación. Le dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Ahí hay otra oración condicional. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por tanto, nos llama a tener literalmente una deuda, ¿verdad? En otras versiones más antiguas dice, somos deudores. Tenemos una deuda con Dios, ¿verdad? Una deuda, una obligación. ¿Y cuál es? La de vivir conforme, de la de no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Después de ver la obra del Espíritu y ver todo lo que el Espíritu hace y sobre todo la resurrección que viene, digo, bueno, por tanto, tengo una obligación y es la de que yo no puedo vivir más conforme a mi naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Aquí hay otra oración condicional. O sea, si vivo conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a pasar? Voy a morir. Físicamente, pues todos morimos, ¿verdad? Ayer enterramos un hermano. Sino está hablando de una muerte espiritual. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Aquí hay algo importante y es el dan muerte a los malos hábitos. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. No hay manera de sostener frente a Dios y frente al texto ningún argumento en el cual yo diga, es que yo así soy, es que a mí me cuesta, es que este hábito no lo puedo cambiar, es que esta manera de ser no la puedo cambiar. No hay forma. Si alguien es de Cristo, vimos desde el inicio que tiene libertad. Y en el transcurso de este pensamiento, Pablo está diciendo lo que produce el Espíritu Santo. ¿Sabes? La conclusión obtenida es que hay que entender que el Espíritu nos santifica, que el Espíritu santifica nuestra vida y que debemos de luchar contra la vieja naturaleza pecaminosa por medio del Espíritu Santo. Todo lo que en Romanos 7 habló Pablo, dice, claro, estoy condenado, desdichado de mí, pero hay una alternativa. Y la alternativa es vivir conforme al Espíritu Santo. Conforme al Espíritu Santo. La fe más las decisiones que tomamos son ese trabajo conjunto para poder transformar nuestra vida y nuestros ministerios. Y esto es muy importante. Por medio del Espíritu da muerte, ¿verdad? Y vemos que nuestra salvación es respaldada por un estilo de vida.
La evidencia, hermanos, de nuestra fe no solamente es el día de nuestro bautismo, sino nuestra vida diaria. Y es ahí donde obra el Espíritu. El grupo pentecostal, ¿verdad? En el mundo, ve el Espíritu con tantas manifestaciones y no se enfoca en la manifestación más importante, que es la transformación de una vida. Esa es la manifestación más grande del Espíritu Santo, una vida transformada. Si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirá. Aquí hay condiciones que debemos de cumplir. Yo debo de dar muerte a los malos hábitos por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Ver una vida transformada, una vida renovada y una vida cambiada. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y aquí también es un asunto muy importante porque no dice que todos los miembros de la iglesia son hijos de Dios. ¿Verdad? Yo digo a la iglesia muchas veces, o sea, aquí hay muchos miembros de la iglesia, pero no todos son discípulos, ¿verdad? Porque el versículo 14 nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, yo he notado algo, no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? En su iglesia, pero nosotros hemos notado que los hermanos que más años tienen en la fe están en una etapa donde quieren como descansar, ¿sí? ¿Verdad? Como quieren vivir más para ellos, ¿verdad? Que los que vienen, ellos trabajen, ellos dirijan, ellos se esfuercen, ¿verdad? Se esfuerzan y los que tienen muchos años están como en unas como vacaciones, van a la iglesia, llegan el domingo, pero abandonaron el estilo de vida que tenían, porque tenían un estilo de vida radical y lo abandonaron, lo han estado abandonando. Y yo pienso que si vemos la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, el hombre de Dios sigue siendo guiado mientras el Espíritu Santo llena su vida por siempre. O sea, toda su vida cristiana sigue siendo entregado, sigue siendo dedicado, sigue esforzándose, sigue luchando, no está viviendo del pasado, porque él está siendo guiado. ¿Te das cuenta lo que dice aquí? Los que son guiados, o sea, es un estilo de vida, es un tiempo verbal que habla de que es algo continuo, que se hace día tras día, tras día, tras día, son guiados y ellos, los que tienen ese estilo de vida, son hijos de Dios. Y el Espíritu Santo colabora, está con nosotros, nos ayuda, pero no deja de lado nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Si el Espíritu me guía, o sea, podemos parafrasear estos versículos, si el Espíritu me guía, si tengo un estilo de vida, verdaderamente soy un hijo de Dios. Si el Espíritu no me guía, no lo puedo ser. O no estoy viviendo como tal, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser ese hijo de Dios, vivir como ese hijo de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu es un guía. ¿Y qué es un guía? El guía va adelante, ¿verdad? El guía te dirige, el guía te dice por aquí vas, por allá vas. El guía está marcando la ruta, está marcando el camino, no te deja perderte, no te deja extraviarte. Y eso es lo que el Espíritu hace en la vida del creyente, en la vida del discípulo de Jesús. Y vamos al último punto. El Espíritu Santo nos hace hijos y herederos. Versículo del 15 al 17. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Mira el versículo 16. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, hay una plática invisible para nosotros
el espíritu, nuestro espíritu, nuestra, podríamos llamarlo conciencia, alma, nuestro hombre interior, provee seguridad de salvación y de adopción a nuestra vida. O sea, el Espíritu Santo es la parte, hermano, de la Trinidad con la que mayor contacto tenemos. Es la persona de la Trinidad con la que mayor relación tenemos. Y a veces es con la que menos interactuamos. Muy pocas veces oramos al Espíritu, ¿no? Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, cuídame. Oramos al Padre, ¿no? ¿Verdad? Muy pocas veces agradecemos al Espíritu por ayudarnos, por guiarnos, por llevarnos a tomar. Lo hacemos con el Padre, sabemos que son lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Que son la misma persona, pero ese Espíritu produce muchas cosas en nuestro interior. Paulo Valcárcel, yo no podría, de verdad, yo no podría mantenerme fiel en la iglesia. En mí no está. O sea, en mi naturaleza, en mis fuerzas, no está. Yo no puedo. Yo no puedo mantenerme fiel con Dios, no está en mí. Yo no puedo ser fiel a mi esposa, como lo he podido ser si no fuese por la obra del Espíritu. Y el Espíritu mismo asegura, dice, a nuestro espíritu, convence, ayuda a nuestro espíritu a entender que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo produce estas cosas y muchas otras, pero quería citar 5 de ese testimonio interno del Espíritu. No es audible, sino es práctico. No es algo que podemos escuchar, el Espíritu me dice. No, sino se nota en mi práctica, en mi vida, en mi estilo de vida. Una persona espiritual, hermano, no es la que ora con los ojos cerrados, la que canta levantando las manos y se ve muy espiritual, ¿verdad? La que anda con su Biblia bajo el brazo, la que se sabe las escrituras de memoria. De verdad, esa no es una persona espiritual, ni los que predicamos somos los más espirituales porque predicamos, sino es nuestro estilo de vida. El Espíritu trabaja en nuestro estilo de vida. ¿Y qué es el testimonio? ¿Cuál es ese testimonio? El Espíritu nos da un sentido de culpa por el pecado. Cuando pecamos y nos sentimos mal, no es porque tú seas bueno, no es porque seas una persona buena, es porque el Espíritu produce ese sentimiento de culpa en nuestro interior. El Evangelio de Juan habla mucho del Espíritu Santo y uno de ellos es convencer de pecado. Entonces, cuando yo me siento culpable, cuando yo pequé, cuando yo dije algo que no debía y siento en mi corazón ese dolor, esa tristeza, es el Espíritu Santo que está produciendo eso en mi corazón, que está dando ese testimonio, está predicando en mi interior. Es invisible. Es como la levadura del pan. Tú mezclas la levadura con la harina y eso es invisible. Tú no sabes cómo eso llegó a cada punto y cómo está fermentando cada área de la masa. Así es el Espíritu. 2, nos da un deseo de ser como Cristo. El Espíritu Santo, al final del capítulo, habla en el versículo 39 que Dios nos llamó para ser transformados a la imagen del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo nos da un deseo de ser como Jesús, de ser como Cristo, de imitar a Jesús. Número 3, nos da el deseo de estar con la familia de Dios. O sea, alguien que tiene el Espíritu Santo quiere estar en la iglesia. Alguien que está lleno del Espíritu Santo tiene el deseo de estar con la familia de Dios. Tiene el deseo, tiene el anhelo de estar en la iglesia. Añora estar con los hermanos. Está sufriendo en este tiempo porque no puede congregarse como quisiera. Número 4, nos da un hambre de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a leer la Biblia, a amar la palabra. En mí no está amar la Biblia, o sea, no es parte de mi naturaleza, no es porque, yo soy académico, yo nunca fui académico, o sea, no es el Espíritu que nos empuja, que nos da hambre, deseo de conocer
más de la palabra de Dios. Nos da un sentir de necesidad de evangelizar a los perdidos. O sea, el Espíritu Santo nos da ese sentir, esa necesidad en nuestro corazón de quiero compartir el Evangelio, quiero estudiar la Biblia con alguien, quiero ayudar a alguien. El Espíritu Santo está, como dice acá, asegurándose, trabajando en nuestro corazón sobre nuestra identidad como cristianos. El cumplimiento de las demandas como cristianos. El discipulado en nuestra vida de Cristo, el ser como Jesús. Es el Espíritu que está batallando todos los días y está en nuestro interior haciendo obra para que nosotros podamos ser lo que hoy somos y podemos ser mejores si dejamos al Espíritu trabajar. Si escuchamos más, si atendemos más y si nos conectamos más con el Espíritu. Los últimos versículos del 15 al 17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y luego pues vienen unos versículos que hablan sobre el fin del mundo, ¿verdad? En Romanos 8, la gloria que se va a manifestar. Finalmente, en esta sección de Pablo sobre la obra del Espíritu, dice que si somos hijos, que eso fue hecho y es logrado por medio del Espíritu Santo, somos herederos. No hay herencia sin el Espíritu. No hay herencia sin el Espíritu. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, dice, tendremos parte con Él en su gloria. Y esa es la obra final. El Espíritu está batallando, luchando, ¿verdad? Con nosotros, a través de nuestro esfuerzo también, para ese día, para lograr llegar a la meta y poder ser herederos con Cristo. Así que la obra del Espíritu es una obra que nos quiere llevar a ese momento, ¿verdad? A tener parte con Él en su gloria. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver a través del Espíritu. Sinceramente, es muy abrumador cuando veo todo esto. O sea, cuando veo todo lo que el Espíritu debería de estar produciendo en mi vida, yo pienso, tal vez te sientes como que no está sucediendo tan así, ¿verdad? Entonces, tal vez no tengo la libertad que yo quisiera tener. Tal vez no estoy siendo tan guiado por el Espíritu Santo. He tomado tan malas decisiones tal vez en el último tiempo que me doy cuenta que no he estado siendo guiado por el Espíritu Santo. Veo tal vez los resultados, cómo vamos en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Puedo pensar, tal vez no estamos siendo guiados por el Espíritu. Pienso en mis pensamientos, ¿no? Pienso, Dios mío, me acuesto pensando en preocupaciones, en pendientes, me levanto pensando en lo mismo y paso en el día rumiando pensamientos. No estoy pensando en los deseos del Espíritu. Y todo eso, cuando yo lo veo como hasta el versículo 17, personalmente, te soy honesto, se convierte en una carga. Y pienso, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Tal vez ahorita en tu cabeza pueden haber tantas dudas como, ¿y cómo le hago para llenarme? ¿Y cómo le hago para poder hacerlo? ¿Cómo le hago para ser más espiritual, para hacer más todo lo que hemos hablado aquí, para que esa obra se manifieste, para que yo tenga vida, para que yo sea guiado, para que los demás noten también que el Espíritu Santo me guía? ¿Cómo le hago, no? Y puedo sentirme muy abrumado y muy débil, al ver todo lo que el Espíritu debería de producir en nosotros. Entonces vienen unos versículos que nos pueden levantar un poco el ánimo y que están al final o no al final, pero después de la sección del fin del mundo. Y está el versículo 26 del capítulo 8 también. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, en todos esos pensamientos, todas esas cosas en las que nosotros sentimos que nos está costando y que no lo estamos logrando, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Uno de los ministerios y de las obras más importantes del Espíritu Santo, hermanos, es que está orando todo el tiempo por nosotros, intercediendo, porque somos débiles. Pablo no dice en su debilidad, dice en nuestra debilidad. Él se incluye entre los débiles. Y dice que el Espíritu llega a ayudarnos, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. La verdad no sabemos, muchas veces nuestras oraciones son tan poco bíblicas. Son tan poco bíblicas, son tan humanas, son a veces tan mecánicas. Pero a pesar de nuestra carencia de oración, el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros. Ora por nosotros. Y dice acá, el Espíritu intercede por los creyentes. Y no sé qué sientes, pero cuando yo veo esto, siento la verdad en mi corazón, una profunda alegría y también una profunda humillación. Porque a veces me siento solo, a veces siento que necesito que oren más por mí. Y claro, lo necesitamos todos. Pero a veces siento que soy débil y que no avanzo y que regreso y que mi mente no está en el punto y que tomé una mala decisión. Pero en medio de todas esas debilidades, el Espíritu acude a ayudarnos e intercede por nosotros en oración. Dios nos dio el mayor, por eso Jesús no se equivoca cuando dice, a ustedes les conviene que me vaya. O sea, Jesús no podía hacer lo que el Espíritu Santo hace. Y Jesús dice, a ustedes les conviene que me vaya para que venga este consolador. La palabra es paracleto, que también se traduce como abogado, porque significa estar al lado de, frente a alguien de superior autoridad. Entonces, por eso le ponen abogado, ¿no? Porque es alguien que te está guiando, que está defendiéndote. Pero uno no le dice a un abogado, yo sé lo que voy a decir, ¿verdad? Normalmente son los abogados los que le dicen a uno, usted se calla, ¿verdad? Yo voy a hablar, usted no diga nada, porque usted seguramente va a hablar algo que nada que ver. Y ese es el espíritu que dice, tranquilo, déjame trabajar más, ¿sí? No tome decisiones rápido, piensa, busca, pide dirección, guía y esfuérzate, ¿verdad? Porque el esfuerzo producirá que el espíritu trabaje más y más en nosotros. Entonces el espíritu trabaja, está condicionado, aunque el espíritu de Dios es poderoso, pues él, te das cuenta que la creación se hizo por medio de Cristo a través del Espíritu Santo, es poderosísimo, pero a pesar de ser poderoso, él decide condicionarse a nuestro esfuerzo. Y si nosotros nos esforzamos por orar más, por leer más, por meditar más en la palabra de Dios, por congregarnos, por hacer las demandas del reino, el Espíritu actuará, trabajará, nos ayudará. Pero si nosotros no hacemos nada, el Espíritu se va a entristecer y no va a hacer nada. Entonces, es un trabajo en conjunto, pero es maravillosa la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que debemos de agradecer, debemos de estar más conscientes de su presencia en nuestra vida, de que está ahí en todo momento, ¿verdad? Hay personas que dicen, fíjate que tuve un pecado, fíjate que vi algo que no debía de ver. Entonces el hermano lo aconseja, le dice, vos, pero Dios estaba ahí con vos. Y Dios vio lo que vos viste, lo que debes de tener a tomar en cuenta a Dios. Sí es cierto, pero muy pocas veces decimos, ponte a pensar lo que el Espíritu sintió, si Él está dentro de vos, en tu interior.
si estamos más conscientes de la presencia del Espíritu Santo, de que camina a nuestro lado, de que está con nosotros, que interactúa con nosotros y con Dios, nuestra mente va a cambiar, pero debemos de tener más conciencia de su participación en nuestra vida. Somos débiles, pero Él viene en nuestra ayuda, ¿verdad? Así que, ¿quién podrá ayudarme? Pues el Espíritu Santo me puede ayudar. ¿Quién podrá defenderme? Pues el Espíritu Santo me va a defender, ¿verdad? Dios ha enviado a ese paracleto, a ese consejero, a ese abogado, a ese que está al lado de, pero interior de, para transformar y guiar nuestra vida. Él nos lleva como de la mano hasta la gloria eterna. Así que debemos ser más conscientes de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que quería compartirles y pues espero que sea de ayuda. Súper lo que nos has compartido. Muchas, muchas gracias, Paulo. Aprecio mucho la dedicación que has dado a la comprensión a través de tu estudio bíblico, la comprensión de estas escrituras. Y mira que así como es de desafiante saber lo que el Espíritu produce en nuestras vidas, pienso que esta escritura nos da conciencia de lo que Dios y el Espíritu espera de nuestras vidas, de lo que obra en nuestras vidas, que no es cosa fácil, que su expectativa es muy alta, pero no podría ser menos. La hora y lo que se espera de alguien que tiene el Espíritu no puede ser menos que eso, sino tiene que ser esa la expectativa. Y a veces nos vemos pues chiquitos, ¿no? Cuando sentimos, hacer una evaluación de lo que el Espíritu espera de mí, me hace pensar que como lo que pasó con el famoso rey que fue Belsasar, ¿verdad? Que lo pesaron en la balanza y se fue de un lado, ¿no? Y dices, wow, podemos sentirnos así. La otra parte, sin embargo, que es increíble, es que el Espíritu trabaja en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que me hizo pensar lo que nos has compartido. No puede bajar la expectativa del Espíritu de lo que espera de nosotros. Definitivamente. Y evaluarnos es justo. Sentirnos incluso mal por no estar viviendo de acuerdo del Espíritu está bien, siempre y cuando esto nos lleve a buscar vivir bajo el Espíritu. Pero por otro lado, el Espíritu nos va a ayudar, es lo que me hizo pensar esta última parte, nos va a ayudar en nuestra debilidad, a lograr tener esa vida conforme al Espíritu. Y fíjate, curiosamente este mes, los próximos mes y medio, vamos a estar hablando precisamente de ese tema. El tema se llama Más Espirituales y vamos a estar tocando toda esta parte personal de cada uno de los miembros de la iglesia aquí en Cuernavaca, acerca de algunas obras del Espíritu en nuestras vidas, basada en Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a basar nuestro estudio. Entonces, pues increíble lo que nos has compartido. ¿Quieres decir algo? Sí, muchas gracias, Pablo. Fíjate que te escuchaba y pensaba, ay, mira, estaría increíble que nuestros jóvenes escuchen esta clase, claro, adaptada un poco más para ellos, pero pensaba, que es triste ver que nuestros jóvenes dedican muy poco tiempo a leer la Biblia, ¿no? Es muy triste ver que nuestros jóvenes, pues pueden pasar horas en el celular y unos cuantos minutos en la Biblia, si acaso lo hacen, ¿verdad? Pero el ver la importancia de leer la Biblia, de orar, de alimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas, podría, creo que cambiar, ¿verdad? Esa disposición, ¿no? Pero muchas gracias, me encantó escucharte y como dices, pues entrar, ¿verdad? Recordar refrescar en nuestra mente y en nuestro corazón
las escrituras que precisamente nos llevan a ver cuán importante es la función del Espíritu Santo en nosotros. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Pues. ustedes por la invitación y por compartir. Amén, gracias. Pues amigos, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, adelante, Arturo, por ahí, por favor. Pablo, muchas gracias. Me hiciste reflexionar mucho, mira, cuando dijiste de los hermanos